Comunidad Viva, El Retorno. Los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a Nuestro Tiempo con Dios. Hoy vamos a iniciar el estudio de este libro tan hermoso de Nehemías. Ayer nuestro hermano Álvaro estuvo haciéndonos la introducción al libro, pero hoy nos vamos a centrar en el capítulo 1, versículo del 1 al 11. Como es un poco extenso, vamos a irlo viendo por partes rápidamente para contextualizarlo un poco. Vamos a leer del versículo del 1 al 3. Empieza con el título en la versión Reina Valera, Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Otros también le ponen como título Nehemías escucha sobre la condición de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Bien dice en Susa, capital del reino. Nehemías vivió en Susa, la capital de los persas, y él vivía en la ciudadela. Esto es el palacio fortificado de los persas. Inmediatamente sabemos que Nehemías es alguien importante viviendo en el palacio del rey de Persia. También recordemos que la palabra dice que él era copero del rey. También encontramos cuando dice, les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. El cuerpo de Nehemías vemos que estaba en Persia, pero su corazón y su interés estaba con Jerusalén a 1287 kilómetros de distancia. Él quería saber acerca de los que habían regresado, cómo les estaba yendo al pueblo y a la ciudad. Podríamos pensar que un hombre importante como Nehemías tenía más cosas importantes que pensar. Si miramos, nunca había estado allí, y en un pueblo que en su mayoría nunca había conocido. Sin embargo, como su corazón estaba en las cosas de Dios, su corazón no estaba en él mismo, sino en otros. Como el que vemos en el Salmo 137 del 5 al 6, cuando dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Si Jerusalén era especial para Dios, entonces también era especial para Nehemías. Qué tremendo es esto, mis hermanos. Cuando dice el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego, las noticias que recibió no eran alentadoras. Nomás analicemos que dice el pueblo era llamado remanente, no estamos hablando de cantidades. Este no era un título esperanzador, estaba en gran mal y afrenta, y los muros de la ciudad derribadas, y las puertas de la ciudad quemadas a fuego. El mal estado del pueblo y el mal estado de los muros de la ciudad estaban íntimamente conectados. En el mundo antiguo, una ciudad sin muros era una ciudad completamente abierta y vulnerable a sus enemigos. No tenían defensa ni protección en absoluto. Pensemos un momento en esta ciudad, cómo sería su zozobra, cómo sería acostarse cada noche y pensar que estaban siendo desprotegidos, que cualquier enemigo podría llegar en cualquier momento a atacarles y ellos no tener muros con que defenderse. No es de extrañarse que el pueblo viviera en constante angustia, en constante desgracia y afrenta, viviendo solamente como un remanente. Dios tiene más para nosotros que ser solamente un remanente, iglesia. No solo quiere que seamos vencedores, sino que la palabra dice en Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué bendición. Ahora vamos al versículo 4. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Miremos que dice me senté y lloré. La reacción de Nehemías inmediata fue extrema. No solo se sintió mal por Jerusalén y su pueblo, sino que inmediatamente no hubo fuerzas en sus piernas cuando dice me senté y comenzó a llorar y a hacer duelo. Cuando dice que hice duelo por algunos días, Dios estaba usando a Nehemías para hacer algo con respecto a esta situación, pero primero Dios hizo algo en él.
Ahora miremos, iglesia, que toda gran obra de Dios comienza con Dios haciendo una gran obra en alguien. Recordemos que todo lo que hacemos es por la gracia y la misericordia del Señor. Después dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La reacción de Nehemías fue más allá de la emoción inmediata. Muchas veces llegará sobre nosotros una preocupación como una descarga, y luego se nos pasará con rapidez. Pero si es del Señor permanecerá, crecerá y a la larga seguirá hasta que el problema que provocó la carga sea resuelto. Él habla acá cuando dice Dios de los cielos. Nehemías tenía muy claro ese entendimiento de quién era Dios, a quien ayunaba y a quien oraba. Hay muchos dioses en los que la gente confía, pero solo el Dios de los cielos puede suplir realmente nuestras necesidades. Qué bendición, iglesia. Vamos ahora del 5 al 7. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Miremos que dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. La humildad comienza en entender simplemente que hay un Dios entronado en los cielos. Él reconoce que hay un Dios y que no podía en sus fuerzas. Ahora le dice con humildad que también su oído esté completamente pendiente. Cuando Nehemías le pide desesperadamente a Dios que lo escuche la oración de tu siervo, le dice, esté ahora atento tu oído abierto tus ojos, refleja su completa dependencia en el Señor. Solo Dios podía ayudar, y si Dios podía oírlo, Nehemías sabía que le ayudaría. También dice que confiesa los pecados que hemos cometido contra ti, y dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. La humildad también confiesa el pecado abiertamente. Nehemías clara y sencillamente confesó pecado, sin ningún intento de excusarlo. Y vemos que no solamente puede decir el pecado de ellos, porque si miramos, Nehemías no estaba allí. Y evidentemente Nehemías era un hombre de Dios, pero abierta y apasionadamente se ubicó junto en la casa de su padre y oró usando hemos en vez de han. Un escritor dice, usted nunca aligerará la carga a menos de que haya sentido la presión en su propia alma. Nunca será usado por Dios para llevar bendición hasta que Dios haya abierto sus ojos y lo haya hecho ver las cosas como son. Ahora vamos a Nehemías, del versículo 8 al 10. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieses por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Esta palabra, acuérdate, es una poderosa manera de acercarse a Dios, pidiéndole que recuerde sus promesas. Nehemías dijo, Jehová, tú le hiciste una promesa a Moisés y a esta nación, y te pido hoy que la cumplas. Y citó Levítico 26 y Deuteronomio 30. Esto es tremendo, dice el Salmo 81:10. A su pueblo abre tu boca y yo la llenaré. Dios abrirá su almacén hasta que abramos nuestra boca pidiéndole a Él que en su misericordia cumpla con sus promesas. Si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos, dice la palabra, y los pusieres por obra. Nehemías citó una promesa condicional. La condición era regresar a Dios y guardar sus mandamientos. Él realmente no podía saber si la nación estaba guardando los mandamientos, pero sabía él mismo si los estaba guardando. Y como él se había identificado con la nación en su pecado, la nación podía identificarse con Nehemías y su piadoso cumplimiento de estas condiciones. Terminamos con Nehemías 1:11. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos quienes desean reverencia a tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía, como lo decía antes, de copero del rey. Dale gracia delante de aquel varón. Nehemías concluyó pidiendo a Dios que lo bendijera cuando hablara pronto con el rey de Persia sobre ese asunto.
Concede, dice ahora, buen éxito a tu siervo. Mis hermanos, qué importante es que si Dios nos ha puesto algo en el corazón, sepamos que no solamente Dios llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Y si Dios nos llamó para hacer una gran obra acá, en este lugar, Dios va a concedernos el privilegio y la gracia para llevarla a cabo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta gran enseñanza. Te pedimos que quede grabada en nuestro corazón y que nos impulse, Señor, a levantar muros, Señor, en tu nombre, Señor. Que no sean nuestras propias fuerzas, sino en tus fuerzas, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.